Llegamos a uno de los pasajes más oscuros de la historia de Israel, pero este pasaje también nos habla mucho acerca de nuestra naturaleza humana, de nuestra propia rebeldía y del juicio de Dios, de su justicia, pero también, y esto es lo que quiero que veamos, este pasaje nos habla de la gran compasión y la misericordia y el perdón de Dios. Es un pasaje largo, pero fácil de entender. Es una sola historia, así que te invito a prestar atención, a escribir tus preguntas. Si que surgen, estoy seguro que van a surgir preguntas para que las veamos después en el estudio bíblico. Pero antes, te invito a orar. Señor Todopoderoso, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos al primer capítulo, capítulo 13, los versos 1 al 32. Comienza este capítulo con el pueblo que ya está, dice ahí, en Cades Barnea. Esta referencia es importante porque lo que está diciéndonos es que han llegado a la frontera. Si tú ves en tu Biblia, en los versos 1 y 2, dice que estaban ahí en Cades. Esa era la entrada a la tierra prometida. Ya en el capítulo anterior, capítulo 12, vimos cómo las críticas hacia Moisés habían sido disipadas. Así que todo parece marchar bien hasta este momento. No esperamos oposición. Están a un paso de entrar en la tierra prometida. Está todo el pueblo ahí. Lo único que quedaba era entrar y tomar la tierra. Así que el Señor hace que Moisés envíe a algunos exploradores. Uno por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Van 12 líderes. Ahí en el capítulo se nos dice sus nombres. Son personas diferentes a los que ya había mencionado antes el libro de Números. Pero quiero que noten algo importante. A veces se los conoce a ellos como los 12 espías, ¿no es cierto? O los 12 exploradores. Pero son mucho más que espías. Mucho más que simples exploradores. Ellos son enviados para entrar en la tierra como representantes del pueblo. Cada uno de ellos son líderes de cada una de las 12 tribus. Y son enviados por Dios, mediante Moisés, a entrar en la tierra como un anticipo de la inminente entrada de todo el pueblo. Es un acto de fe al ser enviados estos 12 hombres. Los versos 13 al 15 nos dicen sus nombres. Y dice también que debían entrar al Negev, que es la parte más hacia el sur. Ellos parten del sur hacia el norte y van por 40 días y recorren toda la región, desde el valle hasta las zonas montañosas. Y también Moisés les da esta instrucción. Deben ver la clase de gente que vive allí, deben ver las ciudades, deben hacer un reconocimiento, pero también les dice en los versos 17 al 20 que si es posible, traigan una muestra de lo que se cosecha en esa tierra. Y esto hay que notarlo, esta es una petición muy osada. Y noten, hasta este momento no hay ni un solo indicativo de miedo, de derrotismo. Todo lo contrario, hay buen ánimo. Y Moisés les da esta misión que es una locura, entrar y robar en las narices del enemigo frutos de la tierra. Y ellos dicen, ok, y de hecho lo hacen. Sacar esos frutos y traerlos de vuelta es un acto de valor, un acto de fe. Es tomar una muestra de lo que pronto va a ser de todo el pueblo. Traer frutos también es un acto de ánimo. Moisés les pide, yo creo, no lo dice el texto, pero iba a producir ánimo en la gente. Recordemos que esta gente, todo el pueblo estaba quejándose unos capítulos más atrás porque estaban en base a una dieta de solo maná. Entonces ver frutos, vegetales o frutas, los iba a animar, era para animarlos, decirles, miren, nos espera por fin una dieta distinta. Nos espera por fin la tierra próspera. Entonces hasta ahora todo es para animar, para generar fe, es un acto de fe. Y en los versos 21 al 24 resumen el recorrido de los exploradores. Y en el verso 23, miren tu Biblia, dice que ellos cumplieron las instrucciones de Moisés. Encontraron uvas, granadas e higos. Y tuvieron que poner el racimo de las uvas en un palo y cargarlo entre 2 hombres. Eran enormes. Esa era verdaderamente una tierra fértil. Estas uvas eran una muestra de la fertilidad, de la bondad de Dios, de la bendición que les esperaba en esa tierra.
Ver esas uvas gigantes debía haberles hecho pensar a ellos, estamos nuevamente en el Edén. Esas uvas gigantes debería haberlos animado. Lamentablemente vamos a ver que el tamaño de esas uvas se convierte en una excusa para sentir más miedo que gratitud. Pero sigamos con la historia. En el verso 25 dice que los 12 hombres recorrieron la tierra durante 40 días y luego regresaron con los frutos y se presentaron ante Moisés, ante Aarón y ante todo el pueblo. Y noten en el verso 27, el reporte es bueno. La primera parte del reporte es bueno. Dicen, verdaderamente esta es una tierra fértil que fluye leche y miel. En el verso 28 comienza un pero. El reporte inicia bien. Esta verdaderamente es una tierra buena. Pero, siempre hay un pero, ¿no es cierto? Pero, Dios es bueno, Dios nos provee, Dios es fiel. Pero, en el verso 28, inmediatamente después de alabar la tierra por su abundancia, dicen, pero la gente que vive ahí y sus ciudades son muy fuertes. Y de pronto esas uvas grandes ya tienen otro sentido. Ya no les habla de abundancia, sino que les habla de gigantes. Ya no hay gozo. El gozo es reemplazado por miedo. Ellos dicen que las ciudades son inaccesibles y que sus habitantes, los amalecitas, hititas, jebuseos, amorreos y cananeos, son muchos y están por todas partes. Esta lista de enemigos debía ser una lista de las grandes victorias que Dios les iba a dar. Ellos deberían decir, miren, aquí están los amalecitas, hititas, etcétera, etcétera, y vamos a uno por uno ir derrotándolos. Pero en lugar de eso, dices, el énfasis dice que son muchos. En ese punto, uno de los exploradores, Caleb, los llama a la calma en el verso 30. Caleb notó que las palabras de los otros exploradores estaban asustando al pueblo. Y ya este rumor, probablemente de miedo, de gigantes, de fuertes, se estaba propagando por el pueblo. Y así que Caleb empieza a llamarlos a la calma. Trata de callarlos. Y noten, él trata de animarlos. Él les dice, ciertamente podremos hacerlo, muchachos. Y este no es un arrebato de emoción, no es una muestra de valentía emocional, sino que es la expresión de alguien que realmente confía en Dios. Caleb dice, podremos hacerlo porque nosotros somos más fuertes. Pero el informe de los malvados fue más escuchado. Verso 31. No podemos. Son más fuertes que nosotros. El miedo y la desconfianza triunfaron. Los 10 miedosos lograron infundir ese miedo a todo el pueblo. Y de hecho, ellos exageran. Están diciendo claramente que Dios no era suficiente para llevar a cabo la tarea. Están diciendo que sus enemigos son más fuertes, son demasiado fuertes, son tan fuertes incluso como para Dios. Ellos hablan en el verso 33 de esas razas que viven ahí como si fueran seres mitológicos, gigantescos y aterradores. Y aquí están negando ya en este momento el poder y la presencia de Dios. Sus palabras son exageradas. Ellos hablan de los hijos de Anak y dicen, son gigantes, nosotros somos como insectos al lado de ellos. Y sí, cuando uno estudia el Antiguo Testamento, hay evidencia de que estas razas eran hombres fuertes, eran hombres altos, pero para nada unos gigantes mitológicos. De hecho, en el libro de Josué, capítulo 15, verso 14, muchos años más tarde vamos a ver que Caleb, precisamente Caleb, fue el que entró a este territorio, se encontró con los anaquitas, los hijos de Anak, y los derrotó. Así. No eran tal cosa, no eran tan grandes, pero eso va a ser mucho más adelante. Seguro que eran grandes y fuertes, pero las palabras de los 10 exploradores en este momento están escogidas solamente para provocar miedo, están exagerando. Y ellos escogieron estas palabras porque ellos tienen miedo y están contagiando, están infundiendo ese miedo en los corazones de los demás. Y lo lograron. Y esto llevó al pueblo a una terrible rebelión. Y aquí comienza el capítulo 14, versos 1 al 4. En nuestra versión quizás no se note, pero me gusta en esta parte más la traducción de la Nueva Biblia de las Américas, porque hay un énfasis
en los primeros 2 versos. Les voy a leer la versión de las Américas. Dice así: entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Nota, se repite 3 veces, y eso está así en el texto original. 3 veces se repite: toda la congregación, todos los israelitas, toda la congregación. Lo que nos está mostrando es que el miedo se apoderó de todos. El miedo, queridos, la incredulidad, la falta de fe impulsada con el miedo es más terrible que el virus más letal, es contagiosa. El temor, la duda, es contagioso. Es por eso que hoy día vemos esta proliferación de enfermedades mentales. Porque el temor, la falta de certidumbre, la desconfianza, se contagian. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos hablando de miles de personas. 10 hombres contagiaron en todos. En todas partes se escuchó esta murmuración de grandes ciudades, de grandes murallas, de monstruos que viven ahí. Y la gente miraba las uvas y veían, son gigantes, seguro estas uvas para eso son unos aperitivos, y tenían miedo. Y nota esto: nadie habló de la gracia de Dios. Nadie habló de los milagros de Dios en Egipto, de las plagas en Egipto. Nadie habló de cómo los grandes ejércitos de Faraón fueron aplastados por las aguas de un mar que Dios había abierto. Nadie recordó los truenos ni la voz de Dios en el monte Sinaí. Todas estas cosas fueron olvidadas, porque eso es lo que hace el miedo. El miedo es un enemigo terrible. Es una herramienta del diablo, porque puede hacer que nos olvidemos de las verdades y las promesas de Dios. Cosas que para estos israelitas eran ciertísimas, porque las habían visto, las habían experimentado. Pero de repente, ellos ni siquiera vieron a los amalecitas, a los cananeos, jebuseos. Solamente escucharon de ellos un reporte exagerado. Y de repente todo lo que habían visto, lo que habían experimentado, olvidado. Y ojo, el lenguaje de estos versos del capítulo 14, cómo describe la reacción del pueblo en los versos 1 y 2, no es una escena de resignación, de gente llorando, tapada en sus colchas, escondidas en sus carpas. No, el lenguaje que ocupa aquí el Antiguo Testamento es de histeria. Describe una turba rabiosa que estalla en histeria, en griterío, rompiendo cosas, maldiciendo, lanzando insultos, gritando al aire, desesperados de enojo y de miedo, descontrolados. Todos se quejaron, y dice que todos prefirieron morirse antes que continuar. Y para esta turba enloquecida solo habían 2 culpables: Moisés y Aarón. Así que dirigieron hacia ellos su enojo con palabras llenas de maldad, falta de fe. En el verso 3 llevan su maldad a otro nivel, porque ahora dirigen su enojo directamente en contra de Dios. Primero se enojan contra sus líderes, pero ahora contra Dios. Habían criticado y despotricado contra Moisés y Aarón, pero al que verdaderamente había que culpar era Dios, ¿no es cierto? Porque era Dios el que los había sacado de Egipto. Él los había liberado de allá. Él les había provisto de pan del cielo y agua desde la roca. Él se había revelado y Él les había dado dirección, les había dado su ley. Él los había llevado hasta ese lugar limítrofe de la tierra de los cananeos. Así que es a Él a quien hay que culpar. Y eso es lo que hicieron. Comenzaron a maldecir a Dios, a despreciar su bondad. Su miedo les hizo rechazar todo lo que Dios había hecho por ellos. Y comenzaron a desear, escucha esto, comenzaron a desear que ellos nunca hubieran conocido a Dios. Y de pronto, en su ofuscación, el abuso, el maltrato, el asesinato que experimentaron en Egipto,
comenzó a verse más atractivo que la tierra prometida. Y así llegan a un desprecio en contra de Dios, que acusaron a Él. Y esto quiero que lo noten, acusaron a Dios, dijeron que las verdaderas intenciones de Dios era llevarlos hasta ese desierto para matarlos y para que sus hijos y sus mujeres fueran capturados. A ese nivel los llevó a acusar a Dios de maldad, de ser un sádico perverso, que los llevó hasta ese punto solamente para maltratarlos y para que ellos perdieran a sus hijos y a sus mujeres. Y en el verso 4 hablan de volverse a Egipto. Quisieron escoger un líder. Lee en tu Biblia el verso 4. Rechazaron a los líderes que Dios había escogido y dijeron: nosotros escojamos un líder que nos complazca, un líder que haga lo que nosotros queremos, que es volver a Egipto. Y ese es un acto de rebelión directo en contra de Dios. En medio de todo este caos, pasamos a los versos 5 al 9. En medio de todo eso surgen unas brillantes acciones y palabras de unos pocos fieles. Cuando escucharon esas palabras de que querían volverse a Egipto, Moisés y Aarón se tiraron al piso, se postraron delante de todos. Verso 5. Moisés y Aarón conocían la tremenda santidad de Dios y sabían que Él no iba a quedarse sin hacer nada frente a tan grande pecado. Y se tiraron ahí, se postraron. Mientras tanto, en los versos 6 al 9, leemos las maravillosas palabras de los dos únicos exploradores fieles, Josué y Caleb. Lo primero que ellos hacen es romperse las ropas. Esta era una costumbre muy potente que significaba una sola cosa: dolor, duelo. De hecho, esa costumbre se practicaba cuando alguien había perdido de una forma trágica o repentina un ser querido en la familia. Cuando se había muerto alguien, y la forma de mostrar ese dolor era rompiéndose las ropas. Los dolientes se rasgaban las vestimentas. Y estos dos hombres valientes expresan ese dolor, ese llanto. Ellos no están llorando por la muerte de un ser querido. Están llorando por la muerte de la esperanza y de la fe en Israel. Y en medio de su dolor, aún llorando y tristes, estos dos grandiosos hombres tratan de animar a sus compatriotas. Es increíble la fidelidad de estos dos hombres. Mira el verso 7 en tu Biblia. Vuelven a hablar de las bondades de la tierra. Esta tierra es sumamente buena. Están tratando de animarles. Y luego al final del verso 8 repiten la misma frase del reporte original. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero su argumento más grande, lo que más ellos destacaron, Josué y Caleb, fue la fe. En el verso 8, si el Señor se agrada de nosotros, Él mismo nos introducirá en esta tierra y nos la entregará. Ellos están diciendo: chiquillos, es posible. Es posible. Vamos que se puede. Pero necesitan una cosa. Necesitan una cosa: que el Señor se agrade de nosotros. Verso 8. El verbo agradar literalmente quiere decir aquí sonreír. Sonreír. Esto es increíble. El pueblo solo ve a Dios, y el pueblo está viendo en Dios a un monstruo, a un ser detestable y odioso que los sacó de Egipto para maltratarlos en el desierto y para morir a manos de gigantes. Cuando el pueblo ve a Dios, por su falta de fe y por su miedo, eso es lo que ven. Pero Josué y Caleb les están recordando que este es un Dios lleno de gracia, que de hecho es un Dios que quiere sonreír sobre ellos, con ellos. Es un Dios que busca agradarse de su pueblo. Si la gente tan solo hubiera escuchado a estos dos hombres, si la gente hubiera escuchado el sermón de estos dos valientes, si tan solo ellos hubieran entendido que este no es un Dios que busca hacerles daño, sino que es un Dios que busca sonreír con ellos. Si tan solo ellos hubieran arrepentido en ese momento,
La tierra pudo haber sido suya. Podríamos haber escuchado otra historia. Pero Josué y Caleb les dijeron que era necesario 2 cambios. Verso 9. Lee el verso 9. Ellos debían en primer lugar detener su rebelión. Ya no se rebelen en contra de Dios. ¡Córtenla! ¡Córtenla! ¡Corten esta rebelión! Y segundo, debían dejar su miedo. Ya no tengan miedo de esta gente. No tengan miedo. Dejen de ser rebeldes y dejen el temor atrás. Y en el verso 9, ellos nuevamente les recuerdan quién es Dios. Ellos les dicen: nosotros podemos comerlos, devorarlos, estos gigantes. Podemos comer como si fueran pan. No les tengan miedo, los podemos hacer añicos. Porque Dios está con nosotros. Ellos no tienen un Dios que los protege como nuestro Dios. No importan las murallas, no importa su estatura, no importa sus ejércitos. Dios está con nosotros. El verdadero y único Dios está con nosotros. Podemos aplastarlos porque el Todopoderoso está con nosotros. ¡Qué tremendo mensaje! Me emocionan las palabras de Josué y Caleb. Pero ¿qué pasó? Tristemente la gente ya estaba sorda y ciega. Cuando dejas que el miedo y la falta de fe eche raíces en tu corazón, eso te ciega, te hace sordo a escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que hicieron. El pueblo llevó su perversión a un extremo aún más grande. Aún más grande. Comenzaron a hablar de apedrear a Josué y Caleb. Estos 2 hombres estaban dándoles ánimo. Estaban hablando por su bien. Estaban queriendo que ellos reaccionen. Y la respuesta del pueblo fue: matémoslos, apedrémoslos. Esto ya es sobrepasarse. Y por mucho. Así que y ahí hay un corte en el relato. Y en uno de los momentos más escalofriantes de la historia bíblica, Dios mismo interrumpe toda esta escena. En el verso 10, la presencia de Dios se manifiesta en el tabernáculo. Aarón y Moisés ya habían anticipado que algo así iba a suceder, porque ellos estaban en el piso, lamentando, orando, clamando. Y Dios apareció. Y cuando Él se manifestó, porque cuando digo apareció no es que Él no estaba, Él estaba presente. Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero hizo su presencia manifiesta. Él se mostró de una forma que todos pudieran verlo. Pero Él habló directamente con Moisés, su siervo. Verso 11. ¿Hasta cuándo este pueblo me va a seguir? Literalmente dice ahí, despreciando, abandonando, rechazando con violencia. Dios dice: ya es el colmo. Y en su ira, en su enojo, Dios dice que va a destruirlos a todos. Con una sola palabra va a eliminar toda la arrogancia de este pueblo. Van a morir todos con una plaga y van a ser reducidos a un puñado. Y Dios va a volver a comenzar de nuevo, solo con Moisés. Verso 12. Estas son palabras muy fuertes. Y uno se pregunta: ¿qué está cambiando de plan Dios? ¿Lo tomó por sorpresa esta rebelión? ¿Está reaccionando de una forma demasiado emotiva, emocional? ¿Por qué habla de matarlos a todos? Es vital comprender estas palabras, hermanos. Quiero decir 4 cosas respecto a este verso. Primero, el enojo de Dios es real. Y aquí está expresado de una forma antropomórfica. Es un recurso literario. Quiere decir que el autor está usando palabras que reflejan sentimientos y frustraciones humanas en un lenguaje que describen sentimientos para que el lector pueda comprender cuán grave era todo lo que estaba pasando. Y esto muchas veces pasa en la Biblia. Los autores bíblicos utilizan lenguaje humano y describen algunas emociones o respuestas de Dios con este lenguaje humano. Pero eso no quiere decir
que Dios sea como un humano, que aquí le ha sorprendido la situación, que Él no se esperaba este grado de rebeldía, que Él ha perdido el control. Segundo, estas palabras Dios las dice con un propósito, que es despertar en Moisés una reacción, una respuesta de piedad y de misericordia. De hecho, por estas palabras de Dios encontramos en la Biblia una de las más maravillosas oraciones de intercesión en la historia. Moisés, por esto que Dios le dice, se convierte en el mediador de salvación para un pueblo pecador. Tercero, estas palabras tan duras, tan fuertes, fueron escritas así para producir un efecto en los lectores originales. ¿Quiénes fueron los primeros lectores de este? ¿Para quiénes fue escrito en primer lugar este libro? Para los hijos de esta generación, para los hijos y nietos de estos que se estaban quejando, los hijos y las hijas de este pueblo rebelde. Estos hijos debían aprender la lección que sus padres no aprendieron, que no se debe jugar con la paciencia de Dios, ni con su justicia, que no se debe dudar de sus promesas, que no se le debe dar lugar a la falta de fe y al miedo. Ellos debían recordar que Dios tiene tiempo y el desierto tiene arena. Cuarto, estas palabras que expresan este impacto fueron escritas también para producir un efecto en los lectores posteriores de este libro. Nosotros. Porque nosotros tendemos a ignorar los pasajes que hablan de la ira y del enojo de Dios. Tendemos a preferir pasajes más cómodos que hablan del amor, de la misericordia, y es así que llegamos a teologías de permisividad. Pero estos pasajes nos confrontan con la realidad de que Dios es santo y Él juzga el pecado, aún el pecado de su pueblo. ¿Creemos en el juicio de Dios? Si decimos que sí, ¿dónde nos ubica a nosotros este pasaje? ¿Dónde estamos nosotros en este pasaje? Hermanos, Dios no ha sido tomado por sorpresa. Estas palabras están describiendo de forma vívida la seriedad del pecado que merece un solo castigo: que todos ellos sean eliminados, muertos. Y eso pudo haber hecho Dios. Pero precisamente por medio de estas palabras duras, Dios levanta un intercesor, un mediador, quien se pone, es como Dios viniendo en su ira santa con su espada para destruir al malvado, al pueblo malvado. Y ahí se pone en medio Moisés. Se pone en medio. Y él clama por la vida de un pueblo que no lo merece. Ojo, este es el Moisés a quien el pueblo ya había querido destituir, se habían quejado, habían hablado mal en contra de él. Él podía haber humanamente aprovechado esta oportunidad para decir: ¡qué bueno! De hecho, recordemos que el mismo Moisés había caído en una depresión, le había dicho a Dios: yo no puedo más con este pueblo, quisiera morir antes que seguir liderando. Pero aquí Moisés supera su propia humanidad. Él podía haber dicho: ya, esta es la mía. Hace rato, hace unos días atrás, yo quería librarme de este pueblo, a Dios me lo está ofreciendo en bandeja de plata. Matémoslo a todos, Señor, pues vamos a comenzar de nuevo. Me convierto en nuevo patriarca, con un pueblo mejorado 2.0. No, Moisés, en los versos 13 al 19, encontramos uno de los momentos más maravillosos y grandiosos de este gran líder. Él no da lugar ni por un momento, ni por un segundo, a ese pensamiento. A pesar de que él había estado agotado de ese pueblo, él muestra un celo protector por el pueblo y le recuerda a Dios sus promesas y sus palabras. Y él dice: hay algo mucho más importante que mi orgullo, hay algo mucho más importante que librarme de este pueblo, mucho más importante que el mismo pueblo. Señor, es tu nombre, es tu fama, tu buen nombre. Si tú los matas, tus enemigos se van a burlar de ti, van a decir que no fuiste lo suficientemente poderoso para entrarlos a la tierra prometida. Y de hecho Moisés le cita a Dios sus propias palabras. Le dice: tú dijiste: yo soy el Señor lento para la ira y grande en misericordia.
Él apela a la misericordia de Dios, a su carácter de amor y de justicia. Moisés en este momento es el hombre que conoce a Dios. Él sabe que Dios es fuego consumidor, pero también sabe que es un Dios de un abrazo cálido. Así que le ruega, verso 19, por la grandeza de tu misericordia te ruego que perdones la maldad de este pueblo. Y en el verso 20 Dios vuelve a hablar y dice: yo los he perdonado, tal como lo has pedido. Y aquí Moisés es un maravilloso anticipo de Cristo, el perfecto intercesor que ruega por un pueblo que no se lo merece. Y aquí aprendemos una verdad bíblica poderosa. Ya sabemos que Dios perdona y que es misericordioso, pero hay otra verdad en estos versos. Y es la siguiente: el perdón divino no cancela el castigo divino. Que sean perdonados no quiere decir que no van a sufrir algunas consecuencias de su pecado. Ellos se habían portado tan mal, habían sido tan depravados, tan malvados, pero Dios los perdonó. No van a morir como se lo merecían. No los va a matar. No van a dejar de ser su pueblo. Él no los va a eliminar. Él no va a retirar su promesa sobre este pueblo. Pero las cosas tampoco van a volver a ser como antes, como si nada hubiera pasado. En los versos 21 al 23, Dios les promete que ninguno de los que se rebelaron entrarán en la tierra prometida. Y el verso 25 es un verso triste, porque dice: los amalecitas y los cananeos están en los valles. Mañana ustedes vuelvan y partan para el desierto. Lo que está diciendo aquí Dios es: la tierra ya está habitada por estos pueblos. Ustedes ya no van a entrar en ella. Devuélvanse al desierto, devuélvanse camino al Mar Rojo, marcha para atrás. Ustedes ya no van a entrar. Habían sido llevados tan cerca. Pero recuerden cómo partió esto. Ellos dijeron: ojalá nos muramos en este desierto. Dios está simplemente concediéndoles lo que ellos habían querido. No van a entrar en la tierra prometida, van a morir en el desierto. La gente había, y no solamente eso, sino que ellos también habían acusado de que Dios quería matar a sus hijos y a sus esposas. ¿Recuerdan? Acusaron de que Dios quería matar a sus niños. Dios les dice: esos niños que ustedes dijeron que Dios los iba a matar aquí en el desierto, ellos van a heredar la tierra. Esos hijos que ustedes dijeron que iban a morir son los que van a vivir y van a triunfar. Y los 40 días de viaje de los exploradores se convierten en el paradigma para el sufrimiento del pueblo. 1 año por cada día, 40 años. Versos 36 al 38. Los 10 que hablaron mal en contra de Dios, ellos sí encuentran una sentencia inmediata y mueren por su pecado. Solo Josué y Caleb se salvan. Y termina esta historia con los versos 39 al 45, con un epílogo amargo. Moisés comunica el veredicto de Dios a todos, y ahí dice la Biblia que todos se entristecieron mucho y lloraron, y al día siguiente madrugaron muy temprano. En nuestra versión no sale, pero ahí incluye que ellos hicieron ritos, probablemente ritos de arrepentimiento, y quisieron entrar en la tierra prometida. Y ellos dicen ahora sí estamos dispuestos a ir a la tierra prometida, de entrar al lugar que Dios nos había mostrado. Versos 39 y 40. Pero ya es tarde. No han entendido ellos de que el perdón de Dios no significa que no va a haber consecuencias. Ya era tarde para mostrar fe y valor. El Señor ya los ha sentenciado. Ya les ha ordenado que debían devolverse al desierto. Pero ellos quisieron aquí portarse bien. Son como un niño que rompe un jarrón y luego quiere colarlo sin entender que nunca va a ser el mismo. En el verso 41 Moisés les advierte: el Señor no va a estar con ustedes. Ya es tarde para mostrar valor en la batalla. Pero ellos van de todas maneras y son derrotados. Esta es nuevamente una demostración de su arrogancia. Nuevamente, repito, son como niños que han roto algo valioso y deciden mejorarlo, colándolo con pegamento. Queridos, no hay forma de mejorar, y esto es una fuerte advertencia. Todo pecado tiene consecuencias. Nuestros pecados tienen consecuencias. Me llamaba mucho la atención un tiempo que visitaba la cárcel de Yungay, años atrás, porque había un
un hermano de Alto Biobío, que, bueno, varios hermanos que estaban reclusos, pero es otra historia, estaban reclusos ahí y pasábamos a visitarles. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que dentro de la cárcel había una iglesia, y sé que esto es igual en todas las cárceles. Hay iglesias, hay creyentes y se juntan. Y era una iglesia, era repleta, era como un cuarto de este mismo tamaño, pero era repleta. No cabía ni una mosca, era como estar en un sauna de tanta gente que había ahí, y todos bien vestidos, con terno, y todos los hombres cantaban y alababan, y todos se gozaban, y el pastor predicó un sermón de 1 hora y media, y todos atentos en ese calor. Yo estaba maravillado. Al final del culto hablé con el pastor, y le dije, qué fantástico ver tanto cristiano en la celda, pero me dijo, pastor, mire, la verdad es que es algo agridulce, porque más de la mitad de los que estaban hoy aquí están solamente ahí para recibir beneficios. Porque eso va en los expedientes, como portarse bien, y cuando salen en libertad, van a su vida de ser ladrones, de ser narcotraficantes. De hecho, varios de los que usted ha visto ahora son que están reincidiendo por tercera hasta cuarta vez. Me llamó muchísimo la atención, me cayó caí plop. Y es así como muchas veces los creyentes, los cristianos, nos acercamos a Dios solamente para recibir el perdón, pero después volvemos a nuestra conducta pasada de pecado. Y a veces pensamos que con el perdón de Dios, con que alguien te diga que Dios te ha perdonado, ya estamos bien. Es verdad que Dios perdona todo pecado. Es verdad lo que dice aquí Moisés. Él es lento para la ira y grande misericordia. Y en su gran misericordia Él no nos permite morir, no nos expulsa de su presencia, no nos manda al infierno. Pero en su justicia Él también va a hacer que experimentemos las consecuencias de nuestros pecados. Así que este es un llamado fuerte para considerar la santidad y la misericordia de Dios. Este pasaje nos está mostrando cuán grande es su misericordia, pero al mismo tiempo cuán grande es su santidad. Este pueblo debía ser humilde en el arrepentimiento. No había forma de expiar su culpa, sus pecados. La única forma era asumir la disciplina. Dios les dijo 40 años en el desierto, vuélvanse al desierto. Ellos debían ir con el moño agachado al desierto. Pero en su lugar quisieron ser valientes, quisieron ir a la guerra. Y era tarde. Mostrar un acto de valor no va a hacer cambiar la decisión de Dios. La única manera de expiar su culpa era recibir la misericordia de Dios junto con la disciplina de Dios. Así que, hermanos, no olvidemos esta experiencia. El Nuevo Testamento nos muestra también la misma imagen. Dios es misericordioso, pero Dios disciplina, castiga a su pueblo, a los que, de hecho, dice a los que Él ama. Seamos fieles, cobremos ánimo, valor. No dejemos que el miedo eche raíces en nuestros corazones. Amén. Oremos ahora y entreguemos a Dios cualquier temor, cualquier duda que puedas estar experimentando, cualquier ansiedad, cualquier pecado. Este es el momento para confesarlo y volver atrás. Oremos.